El factor de transferencia es una molécula de comunicación que llega a alguien que no tiene esa inmunidad adecuada y entonces le eleva la inmunidad o se la regula. El factor de transferencia es capaz de inducir la producción de interferón gamma. Ese interferón gamma es un interferón que por eso se llama así, porque tiene acción antiviral, pero su acción antiviral es mucho menor que los otros interferones. Nosotros consideramos el utilizarla para disminuir la incidencia y prevalencia de ciertos procesos infecciosos que se presentan en pacientes que están inmunológicamente comprometidos. Un ejemplo son los pacientes diabéticos. Se utiliza el factor junto con el antiviral, se potencia el efecto de los dos. Entonces, por un lado, el antiviral va a eliminar a las células infectadas con el virus o va directamente a evitar que el virus se siga multiplicando. Y el factor, por su parte, al incrementar las defensas, permite que haya un doble efecto. O sea, las defensas se van a encargar de identificar más fácilmente a las células que están infectadas con el virus y el antiviral, pues, a eliminar el virus. Es un producto. Es un extracto. Es un hemoderivado. Es un inmunomodulador. Es un extracto. Es un extracto. Uno lo toma y tiene uno mejor defensa contra pues una bacteria o un virus. En este caso probablemente lo que yo tuve fue un herpes, entonces da muy buen resultado. Entonces pues hace que la gente se sienta mucho mejor en muy poco tiempo. Mire, el factor de transferencia es un producto que descubrió el doctor Lawrence, Sherwood Lawrence, a principios de los 50 y nadie le creyó, porque para aquella época el profesor Lasteiner con Chase habían demostrado que cierto tipo de inmunidad, que ahora llamamos inmunidad celular, se podía transferir con células de ganglio. Pero estas células tenían que estar vivas, si no, no transferían esa inmunidad. Es lo que llamamos la inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Actualmente se trabaja en muchos sitios del mundo y tiene enormes ventajas el factor de transferencia. Yo les voy a explicar en qué consiste, cómo se prepara. Se prepara obteniendo los leucocitos de la sangre, que son los que nos defienden contra las infecciones, nos ayudan a protegernos contra la alergia. Son un coadyuvante excelente en cáncer, junto con los otros medicamentos de cáncer, y sirve también en otra serie de enfermedades más que habrá posibilidades de platicar. Lo que hace realmente el factor es regular a la respuesta inmunológica. Un leucocito es una célula blanca de la sangre cuya función, entre otras, es la de defendernos. Hay muchos tipos de leucocitos. Y en particular estos se encuentran en la sangre, pero también en otros órganos. Los leucocitos que nosotros utilizamos van a ser desechados porque no pueden servir enteros, entonces nosotros los rompemos en el laboratorio y lo que sale de estos leucocitos se fracciona o se hace una purificación de esas sustancias que van adentro de esos leucocitos y eso es lo que se llama factor de transferencia. Estas moléculas tienen capacidad inmunorreguladora, entonces pueden funcionar desde una amplia gama de enfermedades, pasando de las infecciosas hasta funcionar como coadyuvante a terapia en muchos tumores, cánceres de diferente índole. También funcionan
en cuestiones de enfermedades hiperinmunes, en enfermedades alérgicas, donde haya algún compromiso inmunitario del paciente, es donde se puede aplicar. Es un extracto, finalmente es un extracto de una mezcla compleja de péptidos que tienen una función inmunorreguladora y se obtiene a partir de leucocitos de personas sanas. Hasta ahora sabemos que el factor de transferencia está compuesto de dos grupos de moléculas. Un grupo de moléculas que son antígeno específico. Antígeno es lo que despierta una respuesta inmune. Entonces, esas moléculas ya sabemos que son péptidos. Son péptidos, pequeñas repeticiones de aminoácidos, no muy grandes, porque les insisto que las moléculas son chicas. Son pequeños péptidos que transfieren la inmunidad de alguien que tiene inmunidad. Por ejemplo, yo soy positivo a la tuberculina, entonces tengo inmunidad a la tuberculosis porque soy perfectamente sano. Mi sangre puede servir, mis leucocitos pueden servir para preparar factor de transferencia que le puede ser útil a una persona con tuberculosis. Entonces, esto es el factor de transferencia. Hay que recordar que en 1979 Burger logró ya identificarla como tal y al mismo tiempo ya nuestros investigadores mexicanos ya tenían también conocimiento de esta sustancia y desde ese tiempo igualmente el doctor Sergio Estrada Parra se ha dedicado de lleno al trabajo sobre esta sustancia, de tal forma que hoy en día tenemos ya varios usos en pacientes, incluso gracias a estos estudios. Y aquí en México, desde 1980 más o menos, desde finales de los 70, el doctor Sergio Estrada Parra de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ya empieza sus estudios en forma más profunda y empieza a detectar casos con deficiencia inmune celular y con algunas otras enfermedades. Y se da cuenta de que se puede aplicar en población mexicana, de que no es tan caro como otros inmunomoduladores y empieza a hacer el proyecto que es el factor de transferencia. Y tomando en consideración el esfuerzo de uno de los pilares de la inmunología en México, como el doctor Estrada Parra, quien ha dedicado una muy buena parte de su vida justamente al desarrollo de esta información de naturaleza inmunológica. Nosotros consideramos el utilizarla para disminuir la incidencia y prevalencia de ciertos procesos infecciosos que se presentan en pacientes que están inmunológicamente comprometidos. Un ejemplo son los pacientes diabéticos. Que es algo que le va a ayudar uno a fortalecer el sistema inmune desde muchos puntos de vista, entonces no es tóxica, vamos a decir, y no va a causar efectos secundarios, ¿no? Al revés, va a ayudar mucho a tener una mejor respuesta. Por ejemplo, en el caso del herpes, sí le pueden dar a uno medicina tradicional, pero es muy largo, a veces, no sé, el dolor puede durar 2-3 meses, en cambio aquí con el factor, en cosa de 8 días, puede llegar a desaparecer muchísimo el dolor. Entonces lo tomé diario durante 5 días, entonces pues estoy bastante mejor, ya no siento dolor y la inflamación disminuyó bastante. El factor de transferencia es una molécula de comunicación que llega a alguien que no tiene esa inmunidad adecuada y entonces le eleva la inmunidad o se la regula. El factor de transferencia es capaz de inducir la producción de interferón gamma. Ese interferón gamma es un interferón que por eso se llama así, porque tiene acción antiviral, pero su acción antiviral es mucho menor que los otros interferones, porque lo que es el interferón gamma es una molécula de comunicación entre leucocitos. El factor no va sobre los microbios, va sobre la respuesta inmune. Lo que está modificando es a la respuesta inmune. Y un ejemplo es este que digo del interferón. El interferón que se evoca por el factor de transferencia se evoca en concentraciones locales y en la cantidad suficiente para actuar sobre los microorganismos. Esto es importantísimo. Tomamos a un grupo de pacientes, un grupo bastante grande, la muestra es de 230 pacientes, en donde se divide
a estos pacientes, en pacientes que van a recibir el medicamento activo y pacientes que van a recibir el placebo, el medicamento que no va a ejercer ninguna función en el organismo, para no crear ninguna confusión con respecto a los resultados de la investigación. Y nos hemos logrado percatar que el fármaco activo, hay una diferencia entre los pacientes, una diferencia estadísticamente significativa entre el paciente que ha recibido el fármaco activo en comparación con el paciente que ha recibido el fármaco placebo, el fármaco no activo. De tal manera que estamos logrando demostrar con ello que el paciente diabético que está inmunocomprometido y que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico tan importante como es una cirugía cardiotorácica, queda protegido realmente con el uso de este tipo de factor. Por oncólogos, por otro tipo de especialistas y las personas que hacemos investigación básica, hemos podido hacer varios protocolos en enfermedades, sobre todo infecciosas. En el caso de enfermedades de humanos, específicamente en enfermedades causadas por virus como el herpes zóster, tiene efectos muy impresionantes porque disminuye en las primeras horas después de su administración el dolor, que es un punto cardinal de esta enfermedad, y además permite que el paciente mate o elimine las células infectadas con el virus más rápidamente. En otras enfermedades donde hemos visto que funciona muy bien, que es una enfermedad que no es infecciosa, son las alergias. Es el caso contrario cuando estamos enfermos. Tenemos muy elevada la respuesta inmune y lo que hace el factor es modularla a que llegue a su normalidad. Entonces, hay una serie de pacientes, sobre todo niños, que tienen una enfermedad que se llama dermatitis atópica. En dermatitis atópica severa hay poco tratamiento. Realmente los tratamientos que nos ofrecen la industria farmacéutica, como es ciclosporina, quizás un poco talidomida, etcétera, son medicamentos que tienen muchas reacciones secundarias que son muy caros. Entonces, aquí estamos ofreciendo un producto que relativamente no es tan caro y que nos da beneficios mayores y que no nos produce ningún efecto secundario. Y no hay efectos secundarios importantes, entonces es un medicamento que prácticamente los efectos secundarios son nulos, que está al acceso de muchos pacientes y que nos está ofreciendo un beneficio en algunas enfermedades en donde prácticamente no hay otra cosa que dar más que únicamente cremas inertes o algunas otras que son caras y que de alguna manera no condicionan la curación del paciente o no condicionan un beneficio importante. Si se utiliza en conjunto con las terapias normales, por ejemplo, para los virus pues hay antivirales, si se utiliza el factor junto con el antiviral, se potencia el efecto de los dos. Entonces, por un lado, el antiviral va a eliminar a las células infectadas con el virus o va directamente a evitar que el virus se siga multiplicando.
Y el factor, por su parte, al incrementar las defensas, permite que haya un doble efecto, o sea, las defensas se van a encargar de identificar más fácilmente a las células que están infectadas con el virus y el antiviral, pues, a eliminar el virus. Entonces, el poderlo utilizar en conjunto con antibacterianos, o sea, con antibióticos o con antivirales, pues es excelente. Porque además una de las cosas que sabemos muy bien del uso de este factor de transferencia es que no tiene efectos secundarios. El factor de transferencia tiene múltiples usos, desde los procesos infecciosos, que es quizá su uso mayor, también en enfermedades alérgicas, en enfermedades autoinmunes, pero en mi campo, que es la oncología, específicamente la oncohematología, los enfermos con cáncer de la sangre, hay que recordar que hoy en día el tratamiento de estas enfermedades cancerosas es la quimioterapia principalmente. Desafortunadamente, los tratamientos quimioterápicos, cuando se administran a dosis elevadas, producen muchas complicaciones en este tipo de enfermos, como por ejemplo infecciones, hemorragia y algunas otras más. De tal forma que estos enfermos tratados con quimioterapia sufren de las consecuencias de la misma, y el factor de transferencia precisamente puede ser útil para ayudar a que los efectos adversos provocados por la quimioterapia sean menores o desaparezcan. En mi área existen ya medicamentos específicos para disminuir las consecuencias, los efectos adversos de la quimioterapia. Sin embargo, muchos de ellos tienen un costo elevado. Estos agentes que se llaman agentes inmunoterapéuticos, ¿sí? Muchos de ellos son muy buenos, pero son carísimos. Le voy a poner un ejemplo. La inyección de un anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo específico para un tipo de cáncer que son los linfocitos B, cuando se vuelven cancerosos, los que producen los anticuerpos, linfocitos B. Cuesta en un hospital de los grandes de aquí alrededor de 30,000 pesos. Y necesitan pues mínimo unas 10 inyecciones, entre 6 y 10 inyecciones. Nada más hagan cuentas. El factor de transferencia comparado con eso, ¿sí?, es extraordinariamente más barato. Y segundo, no tiene, es quizá la ventaja más grande, ningún efecto secundario. El beneficio para el paciente es obvio. Es obvio. Le evitamos complicaciones y el riesgo de muerte, por supuesto, sí. Entonces, creo yo que la repercusión a un futuro del uso justamente del factor de transferencia va a ser extraordinaria, tanto para el paciente, que es nuestro objetivo principal, primordial, como para el mismo hospital, en donde redundaría desde el punto de vista económico, y el mismo hospital utilizar este beneficio económico para aplicarlo nuevamente a nuevas investigaciones. Hace falta mucho todavía con respecto al factor de transferencia. Hace falta estudiarlo todavía más desde el punto de vista molecular. Hay que caracterizar bien su estructura, hay que caracterizar los mecanismos intrínsecos, los mecanismos moleculares por los cuales está interactuando. Entonces, la investigación es muy amplia todavía. Desde el punto de vista molecular hace falta mucho todavía. Desde el punto de vista clínico, creo que hay mucho que hacer, hay mucho camino que recorrer. Tanto en enfermedades neurológicas como en enfermedades infecciosas y otra serie de enfermedades en las cuales está participando el sistema inmunológico. Mientras no se entienda o no se pueda explicar los mecanismos a nivel molecular de cómo funciona un conjunto de moléculas que es el factor de transferencia, estos extractos de leucocitos que pueden tener efectos sobre una enfermedad causada por un virus o por un parásito, o por un hongo o por una bacteria, pues obviamente hasta que no entendamos perfectamente bien no se le puede dar toda la relevancia que tiene. Pero no terminamos de entender cómo es que puede hacer lo mismo para una enfermedad de origen bacteriano que para una enfermedad de origen viral o una enfermedad incluso causada por la misma respuesta inmune, por un exceso de respuesta inmune. Entonces las investigaciones han tenido un impacto muy importante a nivel de las sociedades científicas en las que nosotros nos movemos, porque en ciencia es muy importante entender los mecanismos a nivel molecular que explicarían entonces por qué vemos el efecto. Entonces, las investigaciones han permitido que tengamos mayor ingresos para hacer investigación en el área de factor de transferencia. Una de las cosas más importantes que considero yo, y es lo que está abordando mi hija, la doctora Iris Estrada y todo su grupo, es cuál es el modo de acción del factor de transferencia, porque de eso se conoce relativamente poco. ¿Y qué es el factor de transferencia?
Y la doctora Iris Estrada está haciendo lo que ahora se llama biología molecular o inmunología molecular, aislando y viendo qué moléculas se generan cuando se da el factor de transferencia y estas moléculas cómo actúan sobre el sistema inmunológico. Es una opción muy buena y que la sigan recurriendo a ella, ¿no? Y que la sigan dando a conocer, porque entre más gente la conozca, pues esto va a crecer más, ¿no? De lo que ha crecido, y yo creo que es muy benéfico para los pacientes. Al ver los excelentes resultados que se han tenido con los estudios previos que se han realizado en el servicio, yo creo que es una línea de investigación que no se debe de dejar y de hecho tratar de abarcar a más pacientes. Mire, es una satisfacción que sí hemos tenido la posibilidad de vivir. Definitivamente el equipo que está aquí adentro de la escuela está constituido exclusivamente por químicos, entonces nosotros directamente no tenemos tanto contacto con los pacientes ni tampoco podemos recetarlos, pero sí vemos las mejorías que son impresionantes porque los médicos los refieren con nosotros. Entonces, la escuela, el Politécnico en general, tiene una actitud muy positiva para tratar de ayudar a la población. Mira, el factor de transferencia yo creo que es importante porque es un producto que tú puedes ligar la ciencia básica a un uso, a una aplicación directa a la sociedad. Es una alternativa hacia múltiples padecimientos y es una alternativa que por estar dentro del Politécnico puede llegar a diferentes estratos sociales, ¿no? Principalmente la gente que un tipo de inmunorregulador no podría pagar un precio elevado, puede adquirir el factor de transferencia y puede estar convencida que está adquiriendo un producto de calidad que le va a funcionar estimulando su respuesta inmune. Que queda demostrado que se pueden realizar proyectos dentro del Politécnico con un amplio efecto sobre la sociedad. O sea, todo lo que nosotros hacemos afecta a un número importante de personas que usan el factor de transferencia para mejorar su calidad de vida. Con que le mejoráramos la calidad de vida a una sola persona está justificado el proyecto. Entonces, si a esto le unas que son un centenares los que se cuentan de que ya están utilizando el factor, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que queda sobreentendido la importancia.